Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. En este video voy a hacer una consagración solemne de este canal de YouTube, que es un canal pequeño, humilde, sincero, a Dios nuestro Señor. Parece como algo medio loco, pero es que hay que consagrar los canales de YouTube a Dios nuestro Señor. Y voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Purifica, Señor, mi mente, purifica mis labios y purifica mi corazón. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo esté en mi mente, esté en mis labios, esté en mi corazón. Voy a comenzar leyendo el credo original, antiguo, que se llama credo niceno-constantinopolitano porque proviene de dos concilios, del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, donde se fue construyendo este manifiesto de fe. Ahora, es curioso, yo estuve 5 meses y medio en Estados Unidos, iba diariamente a misa y me encontraba con los norteamericanos, y estos norteamericanos católicos se saben esto de memoria. Yo debería sabérmelo de memoria y ustedes también. Deberíamos memorizarnos este credo. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, está Google, está ChatGPT, no sé. Hay muchas fuentes. Actualmente tenemos toda la información a la mano. Voy a leerlo solemnemente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesús Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esa es la profesión de fe. Tenemos la corta que decimos en las misas, tenemos esta que es la más contundente, y yo estuve elaborando una más amplia que incluye, y que la vamos a leer ahora solemnemente para consagrar este canal,
incluye lo que se dijeron, lo que se dijo solemnemente como verdad de fe en los 20 concilios de la Iglesia Católica. Se titula Profesión de fe en continuidad con los concilios ecuménicos. Creo y profeso firmemente todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, palabra de Dios escrita y transmitida, y que la Iglesia propone como revelado por Dios, ya sea por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal. Primero, Concilio de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381. Confieso con el Concilio de Nicea, creo en un solo Señor, Jesús Cristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre, homoiousios, es una palabra griega que explica lo que es la consustancialidad. Y también estoy en comunión con el Concilio de Constantinopla, que declaró solemnemente: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Adoro a un solo Dios en tres personas, realmente distintas, iguales en naturaleza, poder y eternidad. Sigo en el Concilio de Éfeso en el año 431 y el Concilio de Calcedonia en el 451, donde se declara solemnemente el tema de la encarnación y la redención, refutando a la herejía arriana que ponía en dudas la divinidad de Jesús Cristo. Confieso que el mismo Señor Jesús Cristo es uno y el mismo Hijo, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto es del Concilio de Calcedonia. Creo que su muerte redentora y su resurrección corporal son acontecimientos reales y fundamento histórico de nuestra salvación. Tercer punto, referente a la revelación, a la fe y la razón. Aquí tengo que citar al Concilio de Trento, que fue en 1541-42 al 1563. En los libros escritos y en las tradiciones no escritas, la tradición oral de la Iglesia, recibidas por los apóstoles. Es decir, no solamente creemos en los libros escritos, la Sagrada Escritura, sino también en la tradición no escrita. También en el Concilio Vaticano I de 1870 dice: si alguno dijere que el único Dios verdadero no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, a partir de la observación de las cosas creadas, sea anatema. Es decir, el Concilio Vaticano I en 1870 establece que nosotros, mediante el uso de nuestra razón, de nuestro raciocinio natural humano, mediante la observación de la intelección subsistente en las cosas, mediante las 5 pruebas de la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, podemos llegar a la conclusión de la existencia del Dios Todopoderoso.
También estableció el Concilio Vaticano I. La fe es una virtud sobrenatural por la que creemos que es verdadero lo que Dios ha revelado. Entonces, la razón puede certificar que Dios existe, pero hay que dar un salto más allá de la razón, acompañado de la razón, junto con el raciocinio histórico, arqueológico incluso, antropológico, filosófico, etcétera, mediante una serie de, sobre todo histórico. Yo creo que lo más importante es tener una actitud como de un abogado, es un abogado que se mete en el siglo I y ve lo que está sucediendo en el siglo I y cómo el fenómeno Cristo, con todo lo que atrae, todo lo que lleva en sí el martirio de los apóstoles, las epístolas, toda la coherencia interna de las escrituras, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una acción de la razón natural, pero tiene que haber un salto. O sea, supone que hay una virtud sobrenatural, un don. El don de la fe es el don que Dios nos da para poder dar ese brinco, que no es un brinco ni un salto muy grande. Es un salto que va construyendo la razón, sobre todo cuando uno se informa de lo acontecido en el siglo I, más que nada la razón histórica o la razón jurídica de abogado, de una persona que escudriña un caso legal. Entonces, con esa mentalidad de historiador y abogado, podemos llegar, y también podría ser de arqueólogo, etcétera, podemos llegar a estar cerca de poder afirmar que Dios existe, que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el único que tiene la potestad, el único que tiene la palabra de transmitir el conocimiento infinito, la verdad infinita. Es el Logos eterno que se ha hecho hombre. Entonces, afirmo que los dogmas, los 244 dogmas que están en este canal, están ahí, pueden buscarlo, están los dogmas en un video donde los fui enumerando uno tras otro. Y son verdades potentes y dulces. Cuando la gente dice dogmas, porque ese es el enemigo, Satanás, a través de todo lo que ha sido la ideología liberal, ataca a la iglesia y ataca a los dogmas diciendo que los dogmas son, o sea, como la palabra el dogma es algo negativo, horrible. Sin embargo, cuando uno lee los 244 dogmas, es una verdadera poesía metafísica. Y está en mi canal. Voy a tener que poner la descripción en el video, en la descripción del video donde se encuentra este video que se enumeran los 244 dogmas de la Iglesia Católica. Entonces, Concilio Vaticano I afirma que los dogmas expresan verdades inmutables en su esencia, aunque crezcan en comprensión homogénea, en el mismo sentido y en la misma sentencia. Después, un cuarto punto, la Iglesia y el primado de Pedro. Confieso con el Concilio Vaticano I, esto es Pastor Aeternus, enseñamos y declaramos que la Iglesia romana posee el primado del poder ordinario sobre todas las iglesias. En cuanto al romano pontífice, el romano pontífice habla ex cátedra, goza de aquella infalibilidad de que el divino Redentor quiso que estuviera provista su iglesia. Y recibo una adhesión con respecto al Concilio Vaticano II, que enseña, Concilio Vaticano II de 1960 a 1965, enseña en el documento Lumen Gentium, capítulo 8, esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como sociedad subsiste en la Iglesia Católica y acepto el religioso obsequio de la voluntad y del entendimiento debido al magisterio auténtico. Esto es el Lumen Gentium, capítulo 25.
interpretando el Vaticano II en continuidad con la tradición apostólica. Con respecto a los sacramentos y la justificación, me voy al Concilio de Trento en el siglo XVI, que fue una respuesta a todo lo que fue la revolución protestante. Afirmo con el Concilio de Trento sobre la Eucaristía: por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda sustancia de pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, conversión que la Iglesia Católica llama transubstanciación. Y sobre la justificación, no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior. Con respecto a la ley moral y ley natural, confieso que la ley moral natural está inscrita por Dios en el corazón humano. Afirmo la dignidad inviolable de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la verdad del matrimonio como alianza indisoluble entre varón y mujer abierta a la vida, y la llamada universal a la santidad. Finalmente, en cuanto a la escatología y juicio final, vuelvo al credo niceno-constantinopolitano, que dijo solemnemente: y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Confieso la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Creo en el juicio particular inmediatamente después de la muerte y en el juicio universal al final de los tiempos. Sostengo la existencia del cielo como visión beatífica de Dios, del purgatorio como purificación final de los que mueren en gracia, y del infierno como estado definitivo de autoexclusión de la comunión con Dios. Rechazo toda interpretación que reduzca estos misterios a meras metáforas vacías de realidad ontológica. Confiado en la asistencia del Espíritu Santo, prometida por Cristo a su Iglesia, deseo permanecer en plena comunión con el sucesor de Pedro y los obispos, todos los obispos del mundo, en comunión con él, profesando la misma fe apostólica transmitida desde los orígenes, desarrollada orgánicamente a lo largo de los siglos y custodiada por los concilios ecuménicos. Voy a continuar leyendo lo que yo considero errores modernos que este canal quiere dejar en claro que son errores que nos pueden conducir a la condenación eterna. De partida, cuando estaba leyendo el purgatorio es un estado, un proceso, un lugar y un proceso en el alma, donde el alma puede purificarse para estar preparado, porque nada puede entrar impuro a la presencia de Dios. Al cielo no puede entrar nada impuro. Por lo tanto, el purgatorio es para los que están ya en estado de gracia. Es decir, en este momento se sospecha como un error, hay un error, de que todos vamos al purgatorio prácticamente. Las personas que están en franco pecado mortal no pueden entrar al purgatorio. Es una verdad muy dura. Por eso que tenemos que buscar un buen morir, estar preparados para una muerte que no deseamos, la muerte, que puede ser un accidente, por ejemplo. Si nos encontramos en un estado de pecado mortal, la doctrina dice que uno no puede acceder al cielo de manera eterna. O sea, una verdad muy dura que dice la Iglesia. Entonces, por ejemplo, un error moderno dice: no creo que Jesucristo esté presente en la hostia.
ni en el vino consagrado, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso está refutado por las Escrituras. Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y también está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde Jesús dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hay otro error moderno. Dice, puedo comulgar porque necesito sentir a Jesús, a Jesús, aunque no me haya confesado y tenga algún pecado mortal. Aquí está la corrección de la Escritura. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esto está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 27 al 29, lo que indica, señores protestantes, de que la Eucaristía, o sea, el fenómeno de la transubstanciación, que el pan y el vino se cambian su sustancia. De ser pan se transforma en el cuerpo, o mejor dicho, en el corazón, en tejido del miocardio, del ventrículo izquierdo, del corazón de Jesús, de un corazón que está pulverizado por el estrés y por el dolor intenso. Y el vino se transforma en sangre. Eso se practicaba, señores protestantes, cuando se escribió la carta de los Corintios, que tiene que haber sido en la década del 50, o sea, a 20 años de distancia de la última cena. O sea, cuando Cristo instauró la Eucaristía, 20 años después, estaba practicándose eso en la ciudad de Corinto. Tercer error moderno. Me casé por la iglesia. Me separé y ahora convivo con otra persona, pero igual puedo comulgar por la misericordia de Dios, porque Él me ama tal cual yo soy y estoy en una relación estable y he fundado otra familia. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Él le dijo, vete, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, cuando estaba con la samaritana en el pozo, bien dices, no tengo marido, porque bien dices, no tengo marido. Jesús le dice, porque ella le dijo, no tengo marido, le dijo ella. Entonces Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque 5 tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, tenía 6, era el 6º hombre. Y por eso que iba a buscar al agua al pozo al mediodía, porque en la mañana iban las mujeres que estaban en una situación normal, digamos, respetable, y no la admitían a ella la marginaban. Entonces esta samaritana tenía que ir con todo el sol, como a las 2 de la tarde, a la hora nona, por último ahí, y ahí estaba Jesús, había llegado con sus apóstoles, envió a los apóstoles a buscar comida y buscar víveres al pueblo de Samaria, samaritano, no sé cuál era ese pueblo. Ahí estaba el pozo de Jacob, y ahí en ese pozo de Jacob le dice, dame de beber, y ahí viene ese diálogo maravilloso que yo les recomiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Entonces, ella tenía 6 y ninguno era su marido. Y qué difícil es practicar esto, es muy difícil. Yo he sido testigo de eso, me resultó muy difícil en mi vida, pero se puede. Y cuando uno aparta cuerpos y aparta
aparta la unión carnal por seguir la ley de Dios, que es una ley estricta en cuanto al matrimonio, viene una gracia, viene una recompensa de paz, de tranquilidad. Por eso a uno me decía, vas en la cuarta o vas en la quinta mujer, me imagino que la primera o la segunda eran mejores que la tercera y la cuarta. En realidad, uno puede decir que todas tienen defectos y todas tienen virtudes y uno no va mejorando. Lo que sí es claro que nunca mejora. A veces puede no empeorar, o se mantiene igual, o la mayoría de las veces se va empeorando la relación. ¿Por qué? Porque se van acumulando hijos de otra, hijos de acá. La mujer tiene, o el cónyuge tiene que aceptar los hijos de otra relación anterior. Se complica todo. Bueno, error moderno cuarto. Soy homosexual, respeto los valores cristianos y vivo con una sola pareja. Por eso no estoy en pecado mortal, porque estoy en el amor, vivo con mi pareja homosexual. Vámonos a una carta, la carta primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes. Los maldicientes, los que andan, ni los rapaces, o sea, los ladrones, los rapaces, no sé a qué se referirá, poseerán el reino de Dios. Maldicientes, ¿cuántas veces somos maldicientes? Hablamos mal. Hay un quinto error moderno. Puedo vestirme como yo quiera, porque me he visto solo para mí, para sentirme linda y estupenda. Si alguien me mira, es problema suyo, no es un problema mío. Nos vamos a la primera carta de Timoteo de San Pablo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, asimismo, que las mujeres se presenten en hábito honesto, con recato y modestia, sin rizado de cabellos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con obras buenas, cual conviene a las mujeres que hacen profesión de piedad. Error moderno número 6. Es mejor que los niños decidan cuando grandes. Sí, dejemos al niño. Que el niño decida cuando grande si se quiere bautizar o no se quiere bautizar. Él va a elegir. Aquí habla Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19. Id, pues, enseñad a todas las criaturas, a todas las gentes, a las personas, y bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mandamiento de Dios. Los padres de familia, los padres que por negligencia o por una ideología progre suspenden, dejan morir a los hijos, porque los hijos pueden morir en cualquier momento, dejan morir a los hijos sin bautismo, pecan gravemente, porque les privan de la vida eterna. Es importante el bautismo. El bautismo es como una tecnología de punta, una tecnología espiritual, sobrenatural, que Dios te blinda. Los sacramentos te blindan contra los enemigos. Esto de esperar a que los niños crezcan, que se bauticen de viejos, bueno, eso fue en un comienzo. Después, ya con la persecución en el Imperio Romano, en los 3 primeros siglos, que hubo una persecución tremenda de parte de las autoridades romanas, entonces lo que hacían era bautizarlos, ni siquiera podían hacer inmersión
como hacen los protestantes que dicen que nosotros hacemos el bautismo correcto porque nos vamos y nos metemos en el río. Nosotros nos acostumbramos desde las persecuciones, cuando la Iglesia Católica estaba perseguida en el siglo I, II y III y IV, hasta el cuarto, comienzo del cuarto. Durante esas persecuciones estaban en las catacumbas, estaban en lo que eran cementerios subterráneos con olor a podrido, a podredumbre de muertos, en ese lugar sombrío, espantoso. Ahí hacían la misa y ahí llevaban a los infantes, a los bebés, y se les tiraba agua, y a los adultos se les tiraba un chorro de agua, no se les podía meter dentro del río porque no podía, llegaban un cántaro de agua pensando que en cualquier momento los iban a atrapar los soldados romanos. ¿Y por qué ocupaban las catacumbas? Porque había una ley en Roma que se respetaban los lugares donde estaban los difuntos. Ese es el motivo. Séptimo error moderno. Estoy seguro de que me iré al cielo porque tengo una fe muy grande en mi Dios. Soy buena gente, con mis cercanos, con mi gente. No robo, no mato, por eso no necesito ir donde los curas. Aquí está la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. Mas dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe. Error moderno número 8. No es pecado usar sistemas anticonceptivos o abortar en casos de emergencia. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22, dice Jesús: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio, pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio, el que le dijere idiota será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo del infierno. Es muy exigente esto. Error moderno número 9. Ya no necesito hacer tanto sacrificio y penitencias en la Cuaresma. Eso quedó atrás cuando la Iglesia asustaba a la gente con el infierno. Corrección. Mateo capítulo 10 dice Jesús, capítulo 10, del 38 al 24, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La Cuaresma es la Cuaresma. Hay que seguir respetando la Cuaresma y practicándola. Son 40 días donde imitamos a Jesús en sus 40 días en el desierto, donde ayunó un estricto ayuno. Nosotros podemos hacer un ayuno parcial, porque no somos tan macanudos, pero por lo menos hacer sacrificios en la Cuaresma. Error moderno. Otro error. Como mujer católica debo ser empoderada y ya no sumisa a las decisiones de mi marido, como vivía mi pobrecita abuela. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Las mujeres deben estar sometidas a sus maridos, como conviene en el Señor. Al contrario, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, siendo lo mismo que si se rapase. Está hablando aquí, de nuevo, en Corintios, está hablando que la mujer tiene que ir con la cabeza cubierta a la misa. Por tanto, si una mujer no se cubre con un velo, que se rape el pelo. Si es deshonroso para una mujer cortarse el pelo o raparse, cubra su cabeza. Lo cierto es que no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios,
Más las mujeres, la gloria del varón. Ya está, weá. Ya está, qué la cagada. Qué la cagada. Perdónme. No puedo seguir leyendo porque qué la cagada. Ya esto de breve. Que no fue el varón formado de la mujer, sino la mujer del varón. Como ni lo fue tampoco el varón creado para la mujer, sino la mujer para el varón. Por tanto, debe la mujer traer sobre la cabeza la divisa de la sujeción a la potestad por respeto a los ángeles. Está bien, es súper fuerte esto, pero yo les digo una cosa, cuando uno va a una misa actual, de estas misas relajadas, y uno tiene enfrente sobre todo en el barrio alto, unas muchachitas que se ponen al frente con un pantalón ajustado, que se le ve el trasero estupendo que tiene, y juega, toda la misa juega con el pelo. Y juega con el pelo, se lo pone aquí, se lo pone acá, y se lo pone acá, y yo estoy mirando al cura, estoy mirando la misa, y de repente se me dan los ojos. Es una distracción. Uno no es de fierro. Ya. Error moderno número 11. No hay problema para un católico ver el tarot o el horóscopo o hacerse ver la suerte con la gitana o hacer el reiki o qué sé yo, todas estas cosas de la nueva era. Respuesta de Jesús en Mateo 6, versículo 31 al 34. Es pura poesía aquí Cristo dice, no os preocupéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe nuestro Padre Celestial que de todo eso tienen necesidad. Busquen primero el reino y su justicia, el reino de los cielos y su justicia, y todo se os dará por añadidura. No os inquietéis, pues, por el mañana. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes, sus propios afanes. Bástele a cada día su afán. Otro error moderno. No voy a misa, porque siempre dicen lo mismo y los domingos a esa hora me gusta ver la televisión, el fútbol, la política o algún programa, o también lo que pasa es que la gente que va a la iglesia son todos hipócritas. Se golpean el pecho y son todos pecadores. Ya. Corrección de Jesús, dice. En Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Son varios. Oír misa entera todos los domingos y las fiestas de guardar. Es decir, entera, hay que llegar a tiempo. Hay que poner en silencio el celular, escucharlo con devoción. Hay que dar el diezmo, que es un 1% de lo que uno tiene como ingresos. Si hay una persona que recibe 500.000 pesos como jubilado, entonces son 5.000 pesos. ¿Sí? ¿5.000? Sí, 5.000. ¿O no? Ah, no. Claro, 1 por 5.000. Está bien. Si una persona gana 1.000.000 de pesos, son 10.000 pesos al mes. Pero aparte de eso, tiene que dar la limosna que no sea en moneda, que sea en billete. Error moderno número 13. Todas las religiones pueden salvar al alma de los pecadores si son buenas personas. Esto ya es muy notablemente moderno. O sea, el sincretismo. Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones te pueden salvar. Es cierto que todas las religiones tienen algo de verdad. Todas las religiones pueden llevarte a la salvación de alguna forma, pero de una forma muy extraña. O sea, difícil. De una manera extraordinaria, podría decirse. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, para llegar al Padre hay que ir a través de Jesucristo, que es la encarnación divina.
O sea, no hay otro. Es el único. Buda no lo es. Buda era un tipo que se dedicó a meditar, a ayunar y anduvo en distintas experiencias. Yo me sé la vida de Buda y podría hacer 3 o 4 videos de la vida de Buda, pero Buda es una laucha, es un ratoncito al lado de este coloso que es nuestro Señor Jesucristo. Error moderno número 14. Mis padres me hicieron mucho daño. Estoy traumado, traumada. Por eso yo no ayudo ahora a los viejos y lo mando al viejito que se vaya a la mierda. Efesios, carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 6, versículo 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento seguido de promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Perdonar, perdonar. No hacerse las víctimas. Todos fuimos víctimas. Yo podría empezar a hablar de cómo fui víctima de mi padre en un sentido y de mi madre en otro sentido, porque ninguno de los dos fue perfecto. Y yo podría quejarme. Pero eso es una cosa de adolescente. Ya pasadito los 20 años, 25 años. Después de los 25 años ya el hombre entra en su cordura y dice, mi padre fue bien, pero hizo lo que pudo, o bueno, si era un canalla, lo perdono igual. Mi madre, bueno, se equivocó en esto y en esto, pucha, que se equivocó la vieja, pero pucha, me quería, era mi madre, etc. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene cómo tener que perdonar y asistir y ayudar a los viejos. Error moderno número 15. Este verano comeré y tomaré hasta reventar. El 18 de septiembre, la fiesta nacional. Yo me quedo en la cama igual, porque después voy a levantarme tarde y voy a ir a preparar un asado y vamos a comer. Y al día siguiente también. Y al otro día nos quedan los anticuchos, las empanadas y todo eso. Y vamos tomando trago y sigamos tomando trago hasta que el hígado se reviente. Dice, no destruyas por amor a la comida la obra de Dios. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. Esto me llega a mí. Esto está en la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 14, versículo 20. ¿Cuántas veces yo he comido escandalizando? Así, de locos. No comamos escandalizando, o sea, llamando a los otros a seguir la misma, que seamos aquí está, los vicios capitales. Ustedes saben, el vicio capital. Son 7 vicios. La soberbia. ¿Cómo se vence la soberbia? Con humildad. La avaricia. ¿Cómo se vence la avaricia? Con generosidad. La lujuria. Con castidad. La ira. Con paciencia. La gula. Con templanza. La envidia. Con caridad fraterna. La pereza. Con diligencia. Con trabajo. Y con fervor en el servicio de Dios. Otro error moderno. Error número 16. Soy profesor católico, pero no hay problema que enseñe los postulados del LGTB porque me lo manda el Ministerio de Educación. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 2? Es inevitable que haya escándalos, dice nuestro Señor. Es inevitable que haya escándalos. Sin embargo, ¡ay de aquel por quien vengan los escándalos! Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Está hablando que lo peor, de lo peor, lo peor de lo peor, aquí Jesús es cuando habla más, con más enojo y con más radicalidad. Lo peor de lo peor es escandalizar a los pequeños, ya sea hablándoles o tocándolos o besándolos o más, incluso eso ya es atómico, ya lo que es violación ya eso es atómico, pero estamos hablando ya
el pobre profesor o los que están ahí en el ministerio y que tienen que seguir los lineamientos de los ministerios, de los gobiernos. Es una oportunidad para dar testimonio en ese momento, con valor, con valentía. Este es muy típico. Yo no me voy a confesar. ¿Para qué me voy a confesar si el sacerdote es tan pecador como yo? Pecador, pecador, pecador. Mateo, dice Jesús en Mateo 16, versículo 18 al 19. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y cuando Jesús, lo dicho en este canal, cuando Jesús resucita y aparece en el cenáculo, o sea, traspasa las murallas. Estaban cerrados, los apóstoles estaban por miedo a los judíos, dice. Estaban con las puertas todo tapiado, bien cerrados, estaban orando, pero de repente aparece Jesús en medio de ellos y les dice, Shalom, paz. Lo que ustedes ataren quedará atado y lo que ustedes desataren quedará desatado. Es una donación, es una otorga una autoridad a los apóstoles. Y los apóstoles otorgaron autoridad, eso sale en los Hechos de los Apóstoles, imponían las manos sobre la cabeza, le imponían las manos y le entregaban el don del Espíritu Santo a los sucesores de los apóstoles, que eran las autoridades que se llamaban obispos. Y los obispos imponían las manos a sus ayudantes, que eran los presbíteros, los que se llaman hasta el día de hoy presbíteros, que son los sacerdotes. Los obispos siguen llamándose obispos desde el siglo I. Y los diáconos siguen siendo diáconos del siglo I, o sea, desde el siglo I. Existe la Iglesia Católica en tres escalas de jerarquía. Los diáconos, los presbíteros, que son los sacerdotes, y los obispos. Bueno, después se inventó, yo creo, no sé cuándo, eso ahí me declaro ignorante, cuándo los obispos llegaron, se creó esta nueva escalafón jerárquico que son los cardenales. Por lo menos yo sé que había cardenales en la Edad Media, no sé en qué momento se inventó el tema de los cardenales. Es decir, no hay cosa más linda que ir a confesarse y recibir la absolución de un sacerdote pecador. En cambio, los protestantes cierran, obedecen a Cristo cuando dice, entra a tu pieza, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Pero tú te vas a absolver a ti mismo. Yo me absuelvo. El protestante dice, yo me absuelvo a mí mismo, yo me perdono. Y el católico modernista tibio dice, yo me perdono. Todo está perdonado, no te preocupes. Cuando existe algo objetivo, la Iglesia Católica no es subjetiva. ¿Cómo sabe el protestante que Dios lo perdonó? ¿Porque sintió algo? ¿Porque le dijo, Señor, perdóname, y sintió algo? No es algo objetivo, es algo subjetivo eso, es un sentimiento. En cambio, en el catolicismo uno va y objetivamente el sacerdote dice, por la autoridad por la cual estoy revestido de autoridad, por la Iglesia que viene de los apóstoles, que viene de Jesús, yo te perdono y te absuelvo de tus pecados. Este error moderno. Soy católico, pero no puedo perdonar a quien me humilló. Típico. Dice aquí, porque si vosotros perdonan a otros sus faltas, también los perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus pecados. Y uno cuando reza el Padre Nuestro, muchas veces, si lo está rezando con sentimiento, no digo de sentimentalismo, sino que está rezando el Padre Nuestro con conciencia. Cada frase la está entregando a Dios con conciencia, dice, no, está todo bien, uno va perfecto, así. Que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y uno piensa también el pan eucarístico. Perdona nuestros pecados, perfecto. Como nosotros perdonamos a nuestros
o perdonen nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y me acuerdo, este otro tipo, carajo, sinvergüenza, tengo que perdonarlo, weón. Ya. Otro error moderno. Los sacerdotes y obispos son personas comunes y corrientes, igual que nosotros. Mi hija no está casada y se fue a vivir con el novio. Sin embargo, un curita los bendijo, por lo que ya tienen la bendición de Dios para vivir en pareja. Y hay otro que dicen los testigos de Jehová, los mormones, todas las iglesias protestantes, todas, pentecostales, bautistas, anabaptistas, todas. Dicen, la iglesia católica empezó con Constantino. La iglesia católica empezó con Constantino. Eso yo sé que es falso, que es una ridiculez, pero yo dije, voy a preguntarle al ChatGPT. El ChatGPT fue tremendo. Yo les voy a mostrar aquí. Ustedes pueden también preguntarle. ¿Qué le pregunté al ChatGPT? Le dije, ¿es verdad que la Iglesia Católica comenzó con Constantino o era anterior? Y si era de antes de Constantino, ¿hay documentos que certifiquen esto? ¿No es cierto? Entonces, espérense. Entonces, dice aquí el ChatGPT, que lo puedo decir yo. Yo puedo decir lo mismo. Yo lo sé. Y podría darles todos los documentos también. Yo lo sé. Pero prefiero que para que vean que esto ya no es cosa mía. O sea, yo lo sé por libros. No sé por qué es así. Pero el ChatGPT, bueno, yo encuentro que yo puedo saber, en este caso yo sé que el ChatGPT está hablando la verdad. ¿Por qué? Porque yo sé esta verdad. O sea, si yo le pregunto al ChatGPT cuáles son las partes de un avión, me puede decir cualquier cosa y yo no tengo idea. Entonces no voy a saber cómo es el avión, porque no soy ingeniero aeronáutico. Pero como soy en esto especialista, sé que me está diciendo la verdad el ChatGPT. Entonces dice, ya, le pregunté, a ver, ¿cuál fue mi pregunta? He escuchado muchas opiniones que me parecen erradas, pero para eso te consulto para documentarme y tener más argumentación. Que establecen que los que dicen que la Iglesia Católica surgió en la época de Constantino. Es decir, ¿estáis bromeando? ¿Me estáis hueando? ¿Estás de chanza? A ver, aquí dice el ChatGPT, la idea de que la Iglesia Católica nació con Constantino es históricamente insostenible. Constantino, edicto de Milán del 313, legaliza el cristianismo en el imperio, no lo funda. La Iglesia ya existía, con estructura, doctrina, liturgia, jerarquía y conciencia de universalidad. Al menos, por lo menos 2 siglos antes. Es decir, estamos hablando del 313 al 213 al 113. O sea, estamos hablando que está menos de 100 años, o sea, a los 80 años de lo que fue la vida de Cristo. Ya hay antecedentes. Voy a darle hitos documentales anteriores a Constantino que permiten atisbar claramente una iglesia que se reconoce como una, universal y estructurada. Siglo I. Ya hay estructura y conciencia de continuidad apostólica. Eso es lo que dice en su título el ChatGPT. Ya hay continuación, ya hay una estructura. En el siglo I. ¿Cuándo fue Cristo? En el siglo I. ¿Cuándo fue Pablo, Saulo de Tarso, Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Lucas? Todos esos, ¿cuándo fueron? En el siglo I.
en el siglo I hay constancia de que hay una estructura jerárquica, una conciencia de continuidad apostólica, de universalidad. Por ejemplo, Clemente el Romano, del año 96. 96. O sea, 60 y algo de años después de la resurrección de Cristo. 60 y algo. Clemente Romano es un papa, es un sucesor de Pedro, que está en Roma. Y en su carta a los Corintios, que es una carta que él escribió a los Corintios, a esa iglesia fundada por Pablo, años antes, la iglesia de Roma, es decir, el sucesor de Pedro, interviene en un conflicto interno de la iglesia de Corinto. Clemente Romano habla de sucesión apostólica, ya está mencionando la sucesión apostólica de obispos y presbíteros establecidos con el orden, la imposición de manos, como dicen los Hechos de los Apóstoles. O sea, esto ya está en los Hechos de los Apóstoles, está en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles hay imposición de manos de unos sobre otros para mantener, para generar discípulos confiables. Entonces se produce una estructura ministerial estable, conciencia de continuidad con los apóstoles, un papel relevante, y aquí hay una cosa que dice el ChatGPT, un papel relevante de la Iglesia de Roma ya en el siglo I. Año 107, en el año 107, estamos hablando de menos 30 años de la vida de Cristo. O sea, estamos hablando de 70 y algo años después de la vida de Cristo. Está Ignacio de Antioquía, que fue educado por Pedro, Pablo y Juan, por 3 apóstoles. En su carta a los esmirniotas de Esmirna, escribe: donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Lo escribe en el año 107 de nuestra era. Católica significa universal, no romana, en sentido administrativo, que fue posterior, más bien en el sentido romano se le puso porque era administrativo, y de plenitud, o sea, de supremacía. Unidad, habla en su carta de la unidad visible, unidad no invisible, unidad visible en torno al obispo, y una estructura sacramental. La Eucaristía existía y era presidida por el obispo. 2 siglos antes de Constantino. En el siglo II viene San Ireneo de León en su Adversus Hereges, o sea, contra los herejes, porque ya había herejes en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, hasta el día de hoy. Hay herejes. Y se llamó católica la iglesia para diferenciarse de aquellos que ocupaban el nombre de cristianos, que ponen un galpón, una casa, ya existía eso en mismo Antioquía. En Antioquía había una casa y ponían un letrero: iglesia, o sea, iglesia cristiana. Le faltaba poner el rol, decreto ley, no sé qué eso más. Ya, iglesia cristiana. Era una iglesia de los que no estaban con los apóstoles, que se habían separado de los apóstoles, que no soportaban la verdad ortodoxa. Entonces ahí viene en Adversus a hereses, Ireneo combate el gnosticismo. El gnosticismo es lo que anda pregonando Freire y el Dr. File. La regla de la fe transmitida públicamente, habla de la sucesión apostólica, la centralidad de la iglesia en Roma como referencia doctrinal, pastoral y administrativa. Aquí vemos también el canon en formación. El canon bíblico estaba formándose en el siglo II. Una doctrina definida frente a los herejes. Una estructura episcopal de los obispos universal. Hay miles de obispos que están repartidos por todo el Imperio Romano. Conciencia de unidad doctrinal.
En el siglo III ya existe organización internacional. Antes del año 300, en el siglo III, encontramos concilios regionales, discusión sobre el bautismo de herejes, autoridad episcopal reconocida, liturgias relativamente estables, mártires y confesores ampliamente venerados. Por ejemplo, Cipriano de Cartago, que murió en el 258. Cipriano de Cartago, que era un santo, San Cipriano de Cartago, del siglo III, habla de la cátedra de Pedro y de la unidad de los obispos en torno a Pedro. ¿Qué es lo que cambia Constantino? Legaliza el cristianismo, favorece a la iglesia y convoca el concilio de Nicea. Pero no define la doctrina cristiana, no establece una jerarquía que estaba desde el siglo I, no inventa el canon que se fue inventando, se fue compaginando de a poco, no introduce la sucesión apostólica, es decir, lo que cambia es una situación política. Entonces, si nos vamos a lo que es la definición de Aristóteles de lo que es la esencia y los accidentes, por ejemplo, esto es un jarro. ¿Cuál es la esencia del jarro? Contener agua, tiene que contener un líquido, tiene que tener una oreja. Esta es la esencia de este jarro. ¿Cuáles son los accidentes? Los accidentes que tiene colorcito, tiene un dibujito y esto lo demás. La esencia de la Iglesia Católica, la esencia es un grupo colegiado, o sea, un grupo, una asamblea, como decía Jesús, una asamblea que tiene una jerarquía otorgada por el mismo Cristo, la jerarquía, ustedes, le dice a los apóstoles, entonces, o una jerarquía, un magisterio, una enseñanza y un depósito de la fe. Bueno, y es más cosas, o sea, la esencia de la iglesia podría, cada uno puede ingeniárselas para definirlo, pero los accidentes, o sea, lo que hizo Constantino y después Teodosio y todos los poderes políticos, lo que hicieron fue, a partir de Constantino, el poder político favorable a la iglesia, lo que hizo fue no deformar la esencia. No se metieron con cuáles libros eran o no los libros de la Biblia. No se metieron a discutir los dogmas. Claro, Constantino se metió al concilio de Nicea y en el concilio de Nicea dijo, por favor, póngase de acuerdo. Le dijo, por favor, yo necesito que se unifique la opinión, porque estaba la herejía arriana, entonces estaban divididos. Entonces, Constantino los forzó a que se pusieran de acuerdo. Pero él no se metió a decir qué es lo que era una cosa u otra, además que no tenía idea. Constantino era un tipo muy básico y además no era muy buena persona tampoco. Hay unas historias tremendas, crudas, tremendas las de historias de Constantino. Entonces, es como si dijéramos que Donald Trump ahora está fundando una iglesia. ¿En qué momento puede Donald Trump? ¿En qué momento va a estar haciendo reuniones para dedicarse a la teología y fundar una iglesia? ¿En qué momento? Bueno, es una cosa disparatada, es absurdo. O sea, tenemos una historia que viene del siglo I, viene de Pentecostés, o sea, la historia se inaugura en Pentecostés. Y desde ahí, desde el año 30, ya tenemos en el año 96 indicios escritos de esta unidad, que son precisamente los que fueron educados por los apóstoles. O sea, los apóstoles serían unos pésimos educadores, pésimos profesores, si sus discípulos inventan la Iglesia Católica y se resulta que la Iglesia Católica, porque los que inventaron, comillas, los que inventarían la Iglesia Católica serían los discípulos. O sea, los padres de la Iglesia, que son los que discípulos de los apóstoles. Entonces, los apóstoles serían pésimos profesores. Esa es otra tontería que se dice. Y ya me llegué a la hora. Yo siempre hago videos largos. Voy a tratar de poner en los minutos, de qué minutos, porque son 3 temas distintos. Así que voy a poner los 3 temas para que puedan verse en forma separada si lo desean. Un abrazo, bendiciones y que viva Cristo Rey.